Hola, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros otro lunes más en Qué grande es el cine, en Televisión Española, en la 2. Yo creo que programas como este que hacemos nosotros, que venimos haciendo desde hace ya unos cuantos años, sirven fundamentalmente, yo creo que para transmitir el amor o la pasión que sentimos por el cine. Y creo que se justifican con películas como la que vamos a ver hoy, El Gran Flammarion, de Anthony Mann. Yo creo que esta película tendría que servir fundamentalmente para dos cosas. Una, para que supiéramos, yo creo que a veces es bueno, que la historia del cine no está cerrada, que siguen existiendo muchas películas que no tienen el nombre que se merecen, que no tienen el lugar destacado, que no aparecen prácticamente en ningún libro, en ninguna filmografía, películas que deben de salir. Hay gente que ha hablado en un lugar solitario de Nicolas Ray hace años, otras personas han descubierto otro tipo de películas. Esta no es que la vayamos a descubrir porque está descubierta, pero sí pienso que todavía no está al alcance de muchos buenos aficionados. Eso por un lado. Y por otro, creo que debería servir también para colocar en su lugar definitivamente a Anthony Mann como uno de los más grandes directores de la historia del cine. No es de casualidad que películas como esa serie portentosa de westerns, de El hombre de Laramie, de Winchester 73, Horizontes lejanos, Tierras lejanas, etcétera, produzcan asombro cuando para llegar a ellas se han hecho películas del tamaño y de la calidad del Gran Flammarion. Una película, yo diría, que excepcional, es una verdadera obra maestra, que produce esa especie de alegría cuando se contempla de que estamos ante algo realmente nuevo. Nuevo no porque la veamos hoy, sino porque va a ser nueva siempre. Además cuenta con la presencia de Erich von Stroheim, un cineasta único, un hombre que tuvo la desgracia, como le dijo a Billy Wilder, de no ir ya 20 años por delante de su tiempo, sino 30. Yo creo que la presencia de von Stroheim da a la obra, además de Mann, un carácter imperecedero. Es una película que a mí me parece, y quizá a algunos de vosotros os pueda parecer exagerado, que tiene el tamaño de Sunset Boulevard o de Retorno al pasado. Ya con el primer plano de arranque, y voy a seguir enseguida, voy a pasar el testigo a mi amigo Eduardo Torres Dulces, pero con el primer plano, ese plano de grúa, con el que empieza la película, marca el estilo de Anthony Mann, un hombre que se movía con esa cámara movediza en una grúa como pocos se han movido en la historia del cine. Y nada más, quiero pasarle, como digo, a mi amigo Eduardo Torres Dulce. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, José Luis. El testigo de la presentación del Gran Flammarion de Anthony Mann. Pues como tú ya has indicado, yo creo que va a resultar una extraordinaria y muy agradable sorpresa para la mayor parte de los espectadores que no hayan visto esta película en blanco y negro de Anthony Mann. Un Anthony Mann que para muchos es el director, como tú bien has dicho, de los western con la Universal en los años 50, pero que desde 1942 a 1950, Miguel María seguro que nos dice algo más adelante, y en el coloquio realiza una serie de películas que yo personalmente prácticamente apenas conozco, que tocan diversos géneros y en los que en todas esas películas está el talante narrativo de Anthony Mann, su espléndida dirección de actores y una concepción visual realmente extraordinaria y a tono con las películas que a lo largo de los años 50 y a comienzos de los años 60 en su etapa más conocida va a realizar. Esta película, que como tú bien dices está dominada por la presencia de von Stroheim, que parece literalmente extraído de alguno de los fotogramas de Maridos ciegos o de cualquier otra de sus películas, muchas de ellas mutiladas del cine mudo. Es una presencia fantasmal y fantasmagórica que aparece y que desaparece en la película al compás de la narración, al lado de una actriz muy poco conocida, Maribeth Hughes, que es también creo toda una gran revelación. Es un thriller extraño, lleno de sombras, con claras semillas del cine mudo, del cine fantástico, en el que se pueden rastrear desde mi punto de vista la presencia de Orson Welles, de Edgar Ulmer, de Jacques Tourneur e incluso de Nicolas Ray en la presencia de los personajes. Una película rodada seguramente con muy pocos medios, vamos a decir que muy deprisa, pero con una exacta precisión. Es una película en la que prácticamente no sobra ni falta nada y en la que están presentes las pasiones humanas en formulaciones a la vez austeras
clásicas y a la vez llenas de barroquismo, porque es una película en la que yo creo que la forma, por seguir con la vieja distinción tomista entre la forma y el fondo, se compadece absolutamente con el fondo de los personajes. Es una historia de cine negro en la que la chica es muy mala, muy mala, muy mala, y el héroe es muy ingenuo, muy ingenuo, muy ingenuo, y esa combinación de maldad y de ingenuidad pues produce el fatum, el destino, que los atrapa irremisiblemente en una lejana y también fantasmagórica Ciudad de México, a la que acaban casi al otro lado de la frontera transportados todos estos personajes que no tienen más horizonte que el que les fija el destino, que es un horizonte ciertamente fatal. Creo que es una película sencillamente extraordinaria que demuestra la capacidad y el talento de los directores del cine clásico americano para contar una historia con medios económicos, pero con un rigor y una precisión que la llenan de poesía, de encanto, de terror también, de fantasmagoría y, en definitiva, de emoción. Muchas gracias, Eduardo. Antonio Jiménez Rico, buenas noches. Buenas noches. Qué precisión y sobriedad en la puesta de escena de Anthony Mann, ¿verdad? Es algo... Yo creo que esta película, para muchos, vamos, para mí mismo, va a ser un descubrimiento, porque es una película que ha habido tan pocas ocasiones de ver que solo eruditos como Miguel y como Eduardo conocían ya, algunos más, pero vamos, yo es una película que para mí ha sido un gran descubrimiento. Es una de esas primeras películas de Anthony Mann que no figura en muchísimos catálogos ni en enciclopedias, que lo más que se dice es una ligera referencia de que el Anthony Mann, antes de hacer La Puerta del Diablo, hizo una serie de películas no demasiado personales. Habría que entender que se dice por no personal. Yo no sé si es que porque piensan que Anthony Mann, en el momento que no hacía western, ya era un cine no personal. A mí me parece que es una película extraordinaria, con una enorme precisión en la puesta en escena, con un maravilloso guión, y además una de las cosas que me gusta de la película es que no está inscrita en ningún tipo de género. Yo no me atrevería a decir que es un thriller, tampoco es exactamente un melodrama, es una mezcla de ambas cosas. Es una película en algún sentido perversa, porque en el fondo es la historia de una perversa y malvada maquinación pergeñada por una especie de Mesalina, que es el personaje que hace Connie, y luego la segunda parte se convierte en la historia de una venganza, lo cual a mí me parece que la película tiene dos partes muy definidas, presididas por la personalidad indiscutible de ese genio vienés, que es Erich von Stroheim, que es el protagonista masculino, que es ese hombre que decía la publicidad que usted querrá odiar, pero que en esta película uno piensa que habría que decir que es el hombre que usted querrá compadecer, porque en el fondo, dentro de su indiscutible y arrebatadora personalidad, en esta película hace un personaje por el que el público y el espectador siente una cierta complicidad, porque al fin y al cabo es el objeto de una, como he dicho, maquinación perversa por parte de esa mujer. Luego, por otro lado, la película tiene una originalidad de planteamiento y de estructura narrativa, que es que esto no es descubrir nada, empieza por el final, con lo cual ya nada más arrancar la película sabemos cómo va a acabar, y yo creo que eso está hecho con toda la intención, porque en esta película yo creo que interesa narrativamente más que el qué pasa o el por qué pasa, lo que más interesa, y es donde realmente Anthony Mann consigue verdadera maestría, es en el cómo ocurre la historia que nos quiere contar. Muchas gracias, Antonio. Miguel María, buenas noches. Buenas noches. Decía Antonio que es muy difícil incluirla en algún tipo de género. ¿Podría ser cine negro? Hombre, tiene que ver. La verdad es que el argumento en sí parece un poco de la tradición. Lo que pasa es que está hecha justo en medio. El demonio de las armas. De perdición, de perversidad, del caballero llamado dos veces. Y de esto de las mujeres que planean deshacerse de sus maridos, la verdad es que se ha visto mucho antes y después. Lo que ocurre es que está hecha con un tono muy raro y un tono que en cierto sentido para mí lo asocio con el cine mudo. Yo creo que esta película, no lo sé, no me consta, en ningún sitio he leído una declaración de Anthony Mann declarando el magisterio adoptado de Stroheim, pero para mí es una película tan homenaje a Stroheim como Sunset Boulevard de Billy Wilder, o como pueda ser Le Mépris de Godard con respecto a Fritz Lang, o como Fresas Salvajes de Bergman con respecto a Victor Joström. Son películas que utilizan a un señor como actor, que es un gran cineasta y que está tratado con una admiración muy especial. Y para mí tiene que ver con las películas de Stroheim, que tampoco eran entre melodramas y cine negro en algún sentido,
Y por otra parte tiene también que ver, por ejemplo, con Garras Humanas, de Anknown, una película del año 27 con Lon Chaney de Todd Browning. O sea, que entra en una tradición muy típica, argumental y tonalmente.